En este nuevo video vamos a hablar sobre tablas en Excel. Normalmente dentro de Excel el uso de tablas no es muy frecuente entre los usuarios iniciales por el desconocimiento de las mismas. Dentro del menú inicio hay una opción, se llama dar formato de tabla. Muchos pensamos de que esta opción lo que hace es simplemente aplicar un formato de color a mis datos, pero Excel va mucho más allá de eso, va mucho más que aplicar un simple formato de colores. Esto va a permitir hacer varias cosas porque cuando aplicamos una opción de formato de tabla a un rango de datos, accedemos a diversas opciones o posibilidades que Excel nos brinda. Ok, como podemos ver, el primer punto es que nuestros datos acaban de colocarse automáticamente en las opciones de filtro que ya vi en los videos anteriores. Otra opción que tenemos disponible cuando convertimos nuestro rango de datos en una tabla es que, por ejemplo, si yo agrego una columna nueva, por ejemplo, Excel automáticamente le aplica el formato a la tabla, ya que asume de que los datos continuos a la tabla van a tener o van a continuar con el mismo formato. Otra opción es que si yo aplico una fórmula, vamos a ver que ahora Excel ya no trata a las celdas que están dentro de mi tabla de datos con sus direcciones normales, sino que le acaba de aplicar y utiliza el nombre de la columna de esa celda, permitiendo que nuestra fórmula sea un poco más entendible. Y cuando aplicamos una fórmula a una celda, Excel automáticamente aplica al resto de celdas continuas debajo de la misma fórmula, vale la redundancia, para ahorrarnos tiempo. Nuestra tabla, una de las características que debería cumplir es que nuestra primera fila, como podemos ver, es muy importante que tenga una descripción de las columnas. No puede una tabla no tener títulos en la columna de cada una de ellas. Es muy importante. Otra ventaja que tenemos al usar o al convertir nuestro rango de datos en tabla es que, por ejemplo, si yo agrego una fila nueva, como pueden ver, la fila también continúa con el formato que mi tabla tenía y automáticamente ya tiene la fórmula. Escribimos, no necesito ni volverla a copiar porque Excel ya la coloca. ¿Qué otra ventaja tenemos del convertir un rango de datos en tabla? Ahora me voy a ir al menú diseño. Este menú diseño es un menú nuevo que acaba de aparecer con la creación de mi tabla. Vamos a ver esta primera opción que dice opciones de estilo de tablas, y aquí tengo una opción que me dice última fila o fila de totales. Tenemos una opción que dice fila de totales. Al aplicar fila de totales, Excel automáticamente en la última fila de mi tabla me acaba de colocar una fila que se llama total y que tiene por ende la sumatoria de los datos. Yo voy a convertir esta columna, le voy a dar el formato de dólar. La ventaja de esto es que cuando hacemos un clic en este botón desplegable que acaba de crearse, Excel en esta tabla de datos no solamente me deja hacer una sumatoria, sino que también puedo sacar un promedio, puedo hacer un máximo, puedo hacer un contar de celdas y puedo aplicar todas estas diferentes funciones. Incluso puedo acceder a más funciones. Todas las columnas en esta fila llamada total automáticamente me dejan colocar fórmula. En un rango de datos a mí me tocaría escribir esa. Voy a filtrar esta tabla de datos por Machala. Fijémonos que el total solamente me está tomando en cuenta los datos que realmente estoy viendo, a diferencia en un rango de datos que me muestra el total de todos los valores. Así que esta función no sería muy útil porque no sería real. Esa es otra de las grandes ventajas que tenemos al crear o utilizar tablas. Otra de las ventajas dentro del menú diseño, una de las cosas que yo podría hacer en el menú diseño es darle un nombre a la tabla. Es una buena práctica darle un nombre a la tabla. Por ejemplo, aquí le vamos a poner ventas, ¿ok? Para poder identificar mi tabla y poderla diferenciar de alguna otra tabla que creamos dentro de esta hoja de cálculo. Otra función que viene implícita dentro de las tablas, voy a quitarle el filtro, es esta opción, por ejemplo, de quitar duplicados. Yo, por ejemplo, supongamos que quiero ver solamente los datos únicos de mi tabla, no quiero ver datos repetidos. Entonces voy a ver, por ejemplo, voy a ponerme dentro de la columna vendedor, me voy a ir a la opción que dice quitar duplicados. Excel me muestra esta ventana y me dice a través de cuál columna quiero validar los valores duplicados. Yo le voy a decir que va a ser a través de mis vendedores, así que voy a desmarcar las otras opciones. Excel va a analizar que exista
una única fila para cada uno de estos valores, que va a ser en este caso vendedores. Y como podemos ver, Excel me acaba de quitar los valores duplicados tomando en cuenta la columna de vendedor. Y nuestro total sigue siendo el correcto. Voy a hacer un deshacer para que vuelvan los datos originales. También puede ocurrir la necesidad de querer convertir nuevamente esta tabla en un rango de datos normal. Esta opción de aquí me va a permitir convertir mi tabla en un rango de datos, quitando todas las propiedades y opciones que una tabla de datos me permite. Otra opción que también tengo es poder, dentro de opción de tabla de datos, diferenciar mi primera columna, diferenciar mi última columna, aplicar bandas a las columnas, dar los botones de filtro. También puedo cambiar el formato de manera rápida, como yo desearía verlo.